Hola amigos, bienvenidos de vuelta a mi canal. Hoy les contaré la continuación de la primera temporada del anime 8686 respecto al volumen 1 de la novela ligera. También para recordarles que estaré sacando una serie de vídeos abarcando el volumen 2 de la novela ligera. Así que no olviden suscribirse para más contenido. Bueno, comencemos. Epílogo. El surgimiento de la Reina Sangrienta. Recuerdos de Vladlena Milais. Ningún país se burlará de la idea de negarles los derechos humanos a los 86, de modo que, mientras su lenguaje sea diferente, y el color de sus pieles sean diferentes, se considere a sus antepasados de diferentes tribus, solo serán cerdos que adquirieron apariencia humana. Al reprimirlos y matarlos, seguramente no hay ningún problema por lo dicho en lo que respecta a violación de derechos humanos. En el momento en que cada persona lo racionalizó, en el momento en que cada persona lo consideró apropiado, la República de San Magnolia comenzó su descenso hacia la destrucción, y al mismo tiempo, esa fue su desaparición. Ya han pasado 2 años desde que Lena se despidió del escuadrón Spearhead. Lena observa los restos de las 5 unidades de la República, estaban apoyados la una sobre la otra, encerradas en una caja de vidrio endurecido, permaneciendo allí por toda la eternidad. La localización donde se encontraba eran las calles de la ciudad controlada por la Federación Republicana de Geade. Bajo el cielo azul, tan claro como el mejor zafiro, se encontraba en un paisaje hermoso y fugaz, como un paisaje aislado. Estaba a lo largo de la frontera de la antigua República de San Magnolia y el Imperio Geade, un poco más cerca de este último. Parada en la zona de protección de vidrio a la que se le permitió entrar estaba Lena, de 18 años, mirando los restos del Juggernaut, que se parecía a un caballero sin cabeza. Un tinte rojo se encontraba en su fluido cabello plateado, cayendo sobre los hombros de su uniforme negro del ejército republicano. Antes de que fueran envueltos en vidrio, el Juggernaut habían tenido una armadura blanca completamente desgastada, cubierta con cicatrices de varios tamaños. Las marcas de quemaduras por los disparos de los cañones o el calor persistente permanecían distinguibles, y los marcos severamente retorcidos apenas podían unirse a su forma original. El Scavenger, que yacía al lado de los restos, tenía una línea de palabras que apenas se podía ver. Fido. Nuestro leal, el resto de las palabras estaban desvanecidas, sin volver a saber lo que seguía. Sin embargo, ella podía adivinar lo que decía. ¿Por qué Chin no le dio un nombre a ese gato, pero sí nombró al Scavenger? Solo entonces se dio cuenta. Para ellos, quienes vivían y morían siendo destinados al campo de batalla, solo quienes luchaban y morían junto con ellos eran sus camaradas. Solo aquellos que lograron sobrevivir a los mismos campos de batalla, pelearon hasta el final en un rincón del campo de batalla y experimentaron la misma guerra, podrían ser considerados camaradas. Los 5 contenedores adicionales que Fido transportaba fueron descargados. Cada contenedor se descartaría una vez que se agotara, para facilitar la carga. Se decía que el contenedor dentro de Fido estaba casi vacío, y dado que todavía estaba en territorio controlado, la distancia recorrida probablemente fue mucha. Los 5, que esperaban no durar más de unos días, perduraron un mes entero, agotaron los suministros de todo un mes y llegaron al final. Cruzaron el área disputada del lado de la República, incluso pasando por el área controlada por la Legión, y se acercaron al área disputada por la Federación. Fue en este punto que finalmente se quedaron sin suministros, y probablemente murieron en batalla. Aquí era donde terminó su viaje. Chin dejó las placas con los 576 nombres grabados en ellas, y se decía que las placas fueron descubiertas en medio de los restos del Juggernaut. Esas placas fueron retiradas temporalmente cuando el ataúd de cristal fue hecho, las duplicaron, grabaron los nombres y las devolvieron. Hace 2 años, Chin vino aquí. Sin embargo, la República no pudo seguir sus pasos. La República fue aniquilada. Como Chin había predicho en aquel entonces, cayó debido a su arrogancia. Fue lo que pensó Lena. Desde entonces, Lena fue nombrada como handler de otro escuadrón, a cargo de comandar sus operaciones. Ella no peleó junto a ellos. Sabía muy bien que todo lo que podía hacer en el campo de batalla era sacrificarlos. Si morían, eso era todo, y dado que no podía luchar junto con Chin y los demás hasta el final, la imagen de una heroína trágica no era acorde para nada con ella. Ella había presentado su informe sobre las ovejas negras, los pastores y el cañón de larga distancia,
pero sus superiores los habían desechado como divagaciones de los 86 y los rumores no confirmados, dejándolos a un lado. Incluso la falta de mantenimiento de los cañones de intercepción nunca se resolvió. Las batallas en esa zona eran igual de intensas, los procesadores fueron sacrificados uno tras otro. Sin embargo, Lena no solo hizo que murieran, sino que los lideró personalmente en la batalla, estando al mando de sus subordinados sin piedad, exprimiendo cada gota de su sangre. Antes de que ella lo supiera, Lena había obtenido un apodo, la Reina Sangrienta. Probablemente derivado de su nombre. Aunque se parecía más al antagonista de una película de tercera categoría, Lena no estaba particularmente preocupada por eso. Ella los pisoteaba, los obligaba a luchar y, sin embargo, no pudo salvar a ninguno de ellos. Tal apodo era acorde con su crueldad y arrogancia en el campo de batalla. Sin embargo, las tasas de supervivencia de su escuadrón eran muy superiores a las demás, e incluso después de un año, no había necesidad de reorganización. Lentamente, el escuadrón a su cargo fue apodado los Caballeros de la Reina. Cuando no había misiones, ella visitaba a todos aquellos que se habían opuesto a la contención, a los que habían escondido a sus amigos o parientes, antiguos handlers que renunciaron cuando se enfrentaban al cargo de conciencia, y que grabaron los nombres de los 86 que recordaban, sus historias, sus palabras. El país se había deshecho de su existencia, pero no podía deshacerse de sus recuerdos. Entonces, pensó, si algún día la República fuera borrada, quería que todo el mundo supiera de esta historia. Y el momento crucial ocurrió. Era el Día Nacional de la República. El mejor estudiante de la escuela secundaria, ese chico tenía una edad similar a la de Lena, y solo podía recordar sus ojos llenos de furia. Se levantó en el escenario y pronunció un discurso en la reunión. De mis compañeros de clase, muchos de ellos lucharon, y murieron. Hubo una ligera conmoción en la audiencia, mostrando sus condolencias hacia el orador. Algunos de ellos lloraron. El chico bajó la mirada fríamente sobre ellos, y de repente gritó agitadamente. Son ridiculizados por este país, llamándolos 86. Murieron en el campo de batalla, pero quien los sentenció a muerte fue este país. ¿Cuánto más va a durar esto? Nadie en la audiencia estaba de acuerdo con lo que decía el chico. Algunos se burlaban de él por no saber la diferencia entre un humano y un cerdo. Algunos estaban tan indignados como él, pero se mordían los labios en silencio. La mayoría de ellos permanecieron insensibles, sin embargo, y no prestaron atención a sus palabras, actuando como si fueran cadáveres. Mientras tanto, los ataques de la Legión, desde la zona norte del país siempre habían sido los más débiles, pero esa noche, un ejército sin precedentes y gigantesco de repente hizo un ataque. Las defensas fueron inmediatamente abrumadas por la enorme diferencia en número. No se le informó al handler a cargo de que sus fuerzas fueron aniquiladas. No era por venganza, sino porque los handlers que deberían haber cumplido con sus responsabilidades estaban festejando y celebrando, ninguno de ellos se sincronizó con sus subordinados. Como ninguno cumplió con su deber, no hubo necesidad de que se les informara. La mayoría de los cañones de intercepción no se pudieron activar, y los pocos que podían disparar normalmente estallaron debido a los Scorpions, junto con la zona de minas terrestres. Los pocos disparos que apenas salían fueron derribados por el Stachelschwein antes de que pudieran explotar. E incluso la última línea de defensas, el Gran Muro, fue fácilmente penetrada. El Morfo. Un tipo de cañón de riel que dispara proyectiles a una velocidad asombrosa de 8.000 metros por segundo. Era un nuevo tipo de enemigo que el escuadrón Spearhead había encontrado e informado, solo para que los superiores deshicieran el informe. Enfrentados con el poder destructivo y aterrador del cañón de riel y los intensos bombardeos, las fortificaciones defensivas estaban simplemente desprotegidas, siendo objetivos que se destruyeron al instante. Para cuando el gobierno entendió lo que estaba pasando, la Legión ya había invadido los 85 distritos. En los últimos 11 años, los ciudadanos habían dejado toda la responsabilidad de pelear a los 86, así que, naturalmente, no podían pelear. Después de una semana cayó. La República fue aniquilada. No era un castigo, ya que ninguno de ellos murió lamentando su desgracia y cruel destino. La mayoría de ellos lamentaba la incompetencia de los 86, lamentando su inocencia y muertes prematuras. Para los pecadores que no conocían sus obras, la muerte no era un castigo.
Como ella estaba en el primer distrito, Lena logró evitar el ataque del norte. Al mismo tiempo, ella ya estaba ampliamente preparada y logró implementar contramedidas. Tenía todos los cañones pesados cerca de las minas terrestres disparando a estas últimas, abrió un camino a través de ellas y en las puertas del Gran Muro. Con la función oculta que Arnett había implementado, tenía a todos los procesadores supervivientes sincronizados y les pidió que lucharan dentro de los 85 distritos. Los caballeros de la reina, los miembros de los escuadrones a su cargo y otras fuerzas respondieron a su llamado. Por supuesto, no todos estaban dispuestos a luchar por la bondad de su corazón. La mayoría de ellos buscaba mejores condiciones de vida dentro de las 85 distritos, incluidas la electricidad y plantas de producción, y otros vinieron para ayudar a sus camaradas que estaban atrapados en otros escuadrones y en los campos de concentración. Una vez que fueron reunidas estas fuerzas, Lena lideró las defensas. Algunos salvas montaron los Juggernauts de repuesto y sucumbieron a la desesperación, y otros ciudadanos estaban demasiado ocupados tropezando, cayendo en la desesperación. Algunos mostraron abiertamente su furia y desdén contra los 86, pero esta vez, la situación había cambiado en comparación con la situación anterior. Las armas poderosas y el poder de fuego no estaban en sus manos, sino en manos de los 86. Ante el feroz enemigo, los 86 continuaron concentrándose en luchar y resistieron, sin querer ser parte de ninguna estúpida lucha interna. Sin embargo, si la batalla continuaba un poco más, las consecuencias habrían sido impredecibles. 2 meses después de la batalla defensiva, recibieron refuerzos de un país vecino. Sus refuerzos vinieron de un país en el lejano oriente que había cruzado los territorios controlados por la Legión y sus fronteras. La Federación Geade, que había vencido al Imperio, y renació como una república. Mientras que la mayoría de la Legión se concentraba en el norte, ellos entraron por el delgado frente de batalla oriental. Hace 11 años atrás, poco después de que el Imperio declarara la guerra, fue destruido debido a una revolución civil, y lo que los otros países escucharon fue una transmisión inalámbrica de lo último que quedaba. Parecía que en sus esfuerzos por eliminar al resto por parte del Imperio, la Federación había sido considerada como enemiga y había estado recibiendo una lucha interna durante años. Muchos de sus ciudadanos se unieron voluntariamente al ejército, porque creían firmemente en proteger a su país, a sus compatriotas, era su deber como ciudadanos, que admiraban los ideales de una república, hasta el punto de poder destruir su propio país y recuperar lentamente sus tierras. Con las armas más avanzadas y un ejército de élite, la marea comenzó a disminuir. La primera área fue recuperada, pero hubo fricción entre ellos. Los ciudadanos de la República celebraban la llegada de la Federación, pero las cosas no terminaban allí. Por alguna razón, la Federación sabía muy bien de las atrocidades que la República le hizo a la gente de la Federación y a los Colorata considerados como 86. Antes de atacar los 85 distritos, la Federación salvó a los 86 sobrevivientes de los campos de concentración y las bases de la primera línea, y habían sido testigos del destino trágico de los oprimidos. Entonces el comandante de los refuerzos les gritó al presidente y al gabinete interno de la República: ya que odian los otros colores, pueden teñir su bandera completamente de blanco. La Federación decidió priorizar la protección de los 86, que si estaban dispuestos, se les otorgaría la ciudadanía, incondicionalmente. Los albás también tenían el mínimo de apoyo, pero las investigaciones sobre el alcance de la opresión tenían prioridad. Encontraron una gran cantidad de archivos de información personal en el depósito subterráneo de la sede militar nacional, y se consideró que estos archivos estaban relativamente bien conservados. Un cierto funcionario de la rama de recursos humanos había preservado y escondido en secreto los registros de los caídos en combate. La Federación quedó atónita por la gran cantidad de información, y se mostró escéptica de que los recientes grupos de caídos en combate fueran todos soldados jóvenes, pero cayeron en cuenta que todavía había unas pocas almas amables en la República. Sin embargo, encontraron los registros de los detenidos en los campos de concentración, escucharon a los sobrevivientes describir las circunstancias en que vivían y encontraron una gran cantidad de huesos cerca de los campos y bases que no habían sido enterrados a tiempo. Su actitud se hizo mucho más fría como resultado. Además, una vez que encontraron los registros de la experimentación humana, comercio de niños y bebés, e imágenes de los soldados que los masacraron,
la Federación consideró que los ciudadanos de la República no eran diferentes a la escoria. La Federación podría haber cesado toda ayuda a los albás, pero continuaban brindándoles el mínimo vital. Tal vez esta ayuda era una forma de castigo. El comandante de los refuerzos procedió a decir: escoria deberían de ser, pero no les haremos lo mismo a ustedes, o también nos volveríamos como ustedes. Aquellos que conocían su propio pecado estarían avergonzados. Esos cerdos que no lo reconocían, no eran diferentes a los muertos. Este era un juicio silencioso. Después de reclamar los distritos al norte del primer distrito, la Federación exigió que los oficiales de la antigua República de San Magnolia reforzaran sus filas, nombrando a un comandante de las fuerzas de contraataque o a un asesor. La mayoría de ellos dudó, pero Lena respondió la llamada. Por lo tanto, ella estaba parada aquí. Lena dejó la vitrina y, desde la calle, recogió una pequeña bolsa junto con una jaula que contenía un gato negro con patas blancas, volviendo a las filas. De pie en este jardín de una rapsódica primavera estaban los restos de los Jaggernauts, junto con las placas en piedra que contenían 576 nombres. Estas eran sus lápidas, que habían llegado a este lugar, después de todas las batallas, después de todo el tiempo que habían sobrevivido. Lena, que no tenía idea de que las tumbas estaban allí, no había preparado flores, y nunca podría haberlo hecho. Ella no llegó aquí por su propia fuerza, y no tenía derecho a presentarles flores. Frente a los altos mandos de la Federación que la aguardaba, los 5 soldados de la Federación permanecieron tranquilos mientras veían a la oficial del ejército de la antigua República alejarse de la vitrina, acercándose al presidente de la Federación. Lena bajó la cabeza ligeramente y dijo: mis disculpas, Su Excelencia. Le he hecho esperar. Para nada. De ninguna manera es perder el tiempo el estar de luto por los muertos que esperan. Mostrando una sonrisa tranquila, se encontraba un hombre de mediana edad y de alto rango, que se parecía más a un erudito que a un alto funcionario del gobierno. Sus gafas de marco redondo tenían un gran aumento en las lentes, su pelo negro tenía algo de blanco, y estaba vestido con un traje ordinario. Sus amables ojos que no mostraban ofensa se dirigían hacia Lena, que estaba vestida de negro, con una parte del pelo teñida de rojo. Entonces el presidente de la Federación dijo: el rojo que simboliza la sangre derramada, mientras que el negro representa el luto por los muertos, reina sangrienta. De hecho, muchos en la Federación sentían que no había necesidad de salvar a la escoria de la República, que simplemente deberían proteger a sus compatriotas colorata, pero al ver a personas como usted nos hace pensar que sí vale la pena, y que nuestra decisión sigue siendo correcta. Bienvenida, Coronel Millais. La Federación GAD le da la bienvenida a su llegada. Al ver su sonrisa de bienvenida, Lena le regresó una algo perturbada, negando con la cabeza. La sangre derramada pertenecía a otros, y quienes murieron fueron todos sus subordinados. Para la reina vestida de negro que estaba manchada de sangre, tal elogio era difícil de aceptar. El presidente de la Federación observó su cuerpo de pureza de una manera respetuosa. Antes de que ella lo supiera, había algunos jóvenes oficiales de la Federación detrás de él, todos vestidos con el uniforme de color acero de la Federación. Por favor, venga. La presentaré como la comandante de nuestro nuevo escuadrón. Entendido, respondió Lena. Antes de irse, Lena volvió a mirar las tumbas detrás de ella. Las arañas de 4 patas y los restos de los que quedaban de ellas estaban apoyadas la una sobre el otro, durmiendo en silencio. Ahí fue donde terminaron los pasos de esos jóvenes, los jóvenes que luchaban a su modo a través de esta vida cruel, y sonreían mientras seguían su viaje. La guerra no había terminado. Las fuerzas de la Legión todavía ocupaban la mayoría del continente. En este momento, todavía había gente que continuaba luchando, anhelando vivir. Pelea. Hasta el último momento, hasta que la última unidad sea derrotada. Para ellos, solo aquellos que lucharon hasta el final, por el bien de llegar a su destino, pudieron ingresar a la tierra prometida. Lena giró la cabeza con firmeza y dio un paso adelante. Caminó hacia ellos, hacia otro campo de batalla que le esperaba. Por el bien de luchar, por el bien de la supervivencia, los 5 oficiales de su misma edad la saludaron al unísono. Todos eran adolescentes, pero mostraban un porte mucho más allá de su edad, los nuevos uniformes de color acero sorprendentemente ajustados. Él frunció el ceño al ver a Lena,
La hermosa chica con cabello plateado ligeramente enrojecido y de uniforme negro, junto a él, el alto vicecomandante murmuró, probablemente tiene su propia historia. Al igual que nosotros tenemos la nuestra, respondió rotundamente. Supongo que tienes razón, esa fue la respuesta. Miró de lado que al vicecomandante estaba sonriendo. Habían pasado 2 años desde que comenzó a usar este uniforme de color acero del Ejército de la Federación, pero le parecía un poco desagradable. Esto se aplicaba no solo a él, sino también a los otros 4. Los otros 3 permanecieron en posición, sin moverse ni un poco mientras murmuraban, ¿qué pasa con la reina sangrienta? ¡Qué grosero! Ese apodo no le queda para nada. Oye, ¿crees que ella nos pueda reconocer? De seguro estará feliz si lo logra, pero será interesante si no. En medio de los murmullos, el dúo parecía haber terminado su conversación mientras el presidente guiaba a la chica hacia ellos. El vicecomandante y los otros 3 murmurando de inmediato se callaron, y volvieron a las frías y endurecidas expresiones de antes. Tal podría ser el resultado de la capacitación del Ejército de la Federación, o tal vez era parte de su acto. Los 5 vieron al presidente que se aproximaba y a la chica que iba a ser su superior una vez más, juntaron sus piernas y saludaron al unísono. La chica saludó con un movimiento ligeramente diferente al de la Federación, y habló. Su expresión era un poco sombría y rígida. Soy la coronel Vladlena Milais del Ejército de la República de San Magnolia. Un gusto conocerlos. Parece que ella no lo descubrió. El quinteto intercambió rápidamente miradas infantiles como quienes habían logrado hacer una broma con éxito. Y él, su líder, actuó como representante, hablando claro, encantado de conocerla, pero no exactamente. Esta es la primera vez que nos reunimos. Entonces Lena reaccionó, y sus ojos blancos plateados se agrandaron. Él la miró, sonriendo. Ha pasado tiempo, Handler 1. Fin del volumen 1. Bueno amigos, eso ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado, no olviden suscribirse para más contenido. Bueno, hasta la próxima.